Gaby, buen día. Buen día, ¿cómo estamos, Fran? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? ¿Por qué se me hace conocido el formato de oficina? Ah, sí, son todas iguales igual, pero se me hace Lo que conocido. pasa es que en cualquier momento le usurpo el despacho. Ya le usurpé el sillón a la fiscal. En cualquier momento le usurpamos la oficina. No, porque viste cómo es esto. Vos conocés la oficina. Están hermosas las Sí. oficinas, pero para nosotros, hacer una nota contra el ventanal es complicado porque nos hace contraluz, entonces se nos complica. Pobre, le pedí a la doctora Milstein y a la doctora Holguín, las expulsé de su lugar y las puse del lado del entrevistado. Ahora me pongo y les hago como es una indagatoria acá. Total, los tengo de testigo a todos acá. No, Fran, vinimos a charlar con la doctora Milstein y con la doctora Holguín porque la doctora Milstein lleva adelante la causa por un hecho grave, un hecho que sí nos obliga a ponernos serios porque son estas cuestiones que tenemos que empezar a repensar, ¿no? El tema de las relaciones interpersonales, hasta dónde estamos dispuestos a ceder, hasta dónde estamos dispuestos a aguantar, cuando empieza una cuestión de violencia, cuando la violencia excede lo verbal y ya pasa un día a un coscacho y del coscacho pasa a la cachetada y de la cachetada al insulto y del insulto. Bueno, y termina, lamentablemente, con cuestiones graves, ¿no? Lo que está investigando la doctora Milstein y la Fiscalía número 5, tiene que ver con la muerte de Lucas Rodrigo Britos, este chico de 22 años que, según se puede apreciar, habría sido rociado con un elemento combustible y prendido fuego por su expareja. Bueno, a ver, esto es lo que está investigando la justicia. La justicia tiene elementos suficientes, por lo cual ha tomado medidas. Y algunas de esas medidas, por ejemplo, tienen que ver con enviar al penal a la acusada por este hecho, por este delito, y a partir de allí continuar con la investigación. Pero para conocer más detalles nos atiende la doctora Gisela Milstein y la doctora Mariana Holguín. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, por favor. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, un poquito contextualicé, ¿no? Sí. Cómo viene la situación. En un primer momento ustedes investigaban un atentado, un hecho de violencia doméstica, lo que lamentablemente se agravó cuando este joven de 22 años perdió la vida producto de las lesiones recibidas por esta acción, ¿no? Sí, en realidad nosotras nunca investigamos un hecho de violencia doméstica porque no es justamente el área a la que nos abocamos desde la Fiscalía de Instrucción número 5. Lo que nosotras inicialmente estábamos investigando en conjunto con el Departamento de Homicidios, Criminalística y desde esta Fiscalía número 5 era un homicidio en grado de tentativa en concurso real con un incendio. El incendio se lo investiga porque hubo peligro para bienes comunes y no solamente no fue algo chico, sino de que fue bastante contundente y principalmente por el estado de salud y por las lesiones que había recibido Lautaro. Lo que se investigaba era un homicidio en grado de tentativa y sí identificada como la autora. Siempre decimos presunta autora porque claro, estamos siempre en una hablamos etapa en potencial. provisoria. Exactamente, Claro. siempre. Claro. En ese contexto es que, bueno, la identificamos rápidamente, a las escasas horas fue demorada, posteriormente detenida y se formularon cargos. La investigación fue avanzando lo suficientemente rápido como para que, pasado unos pocos días, creo que algo de 5 días luego del hecho que estábamos investigando, Lautaro Britos falleciera debido a estas lesiones. No quiero entrar en detalles de toda la evidencia con la que la Fiscalía cuenta y la que ha seguido generando, porque uno tiene que ser cauteloso en las investigaciones, independientemente de que tal vez las otras partes puedan no serlo y tal vez cuenten, pero bueno, nuestra labor como fiscales claro. es principalmente proteger la investigación y los fines de la misma. Falleció Britos y cambiaron las circunstancias fácticas, cambia la carátula y jurídicas. Entonces, la Fiscalía solicitó la ampliación de los cargos en ese momento y la defensa asimismo renuncia
a la prórroga de la detención que había solicitado, que es un derecho del imputado, y en ese contexto es que hace ya una semana, dos fue, ya con todo Sí, ya la verdad que la dinámica, sí. Fueron 2 semanas, se llevó adelante esa audiencia en donde se amplió la formulación ya considerándola a Agüero Regalado como autora, en este estado provisorio, reitero, del delito ya de homicidio, ¿sí? Calificado. Claro, ya no es tentativa, digo, si no hay una víctima. No, porque justamente al haber ocurrido el fallecimiento de Lautaro Britos, es que cambia la situación fáctica jurídica y consecuentemente el delito que se le imputa es otro. Allí es donde, bueno, esta fiscalía había solicitado la prisión preventiva, la había fundado y la juez hizo lugar a tal pedido. Bien, perfecto. Ustedes lo que solicitan, o esta medida, como se le conoce, medidas de coerción, ¿qué buscan? Digo, enviar al penal a la persona investigada, en este caso, todavía como encausado, ¿para evitar qué? Para evitar una fuga, para evitar que se entorpezca la investigación, para evitar... Pero digo, generalmente hay causas donde la prueba es abrumadora, porque digo, hay testigos, hay hechos, hay pruebas físicas, hay... Bueno, ¿cómo sigue el proceso investigativo? ¿Ustedes han solicitado cuánto para el desarrollo de la instrucción? Nosotros solicitamos 4 meses, que perfecto. Es el máximo que prevé el código, ¿sí? Se solicita porque existen riesgos procesales, como vos dijiste, peligro de fuga, peligro de entorpecimiento. Entonces, entendemos que más allá de que la evidencia pueda ser abrumadora, uno no puede especular con eso. No, seguro. Y el proceso tiene que ser cautelado por todos los medios y en este caso la medida era indispensable y era la más idónea para poder cautelar o proteger debidamente este proceso. Son 4 meses, es el tiempo que se ha establecido inicialmente para la investigación penal preparatoria, plazo que puede ser prorrogado, que es lo que yo siempre explico. No es que 4 meses y sale en libertad, no. Nosotros tenemos 4 meses para o culminar la investigación penal preparatoria, acusar, elevar a juicio o no, o bien para solicitar una prórroga. Normalmente, cuando son hechos tan graves y son procedimientos más complejos, suele haber al menos una prórroga. De hecho, pasó hace poco, yo estuve a cargo de la investigación de este homicidio, el doble homicidio de mamá e hija ocurridos en el mes de diciembre pasado, y a nosotros nos pasó que nos dieron 4 meses y tuvimos que pedir una prórroga, y bueno, acá la causa sí se elevó a juicio. Claro. Pero se pidió en un momento una prórroga, porque son causas complejas. No, por supuesto, y esto se entiende, digo, el plazo procesal inicial es ese. Si en ese plazo vos complementaste la investigación penal preparatoria, como lo explicaba recién, bueno, se le solicita al juez la elevación a juicio. Y ya ahí, digamos, se tiene que formar un tribunal y evaluar. Se designa, se fija fecha de juicio, se siguen evaluando las posibles prórrogas en cuanto a la prisión preventiva. El procedimiento no está culminado cuando eso te decía, la IPP. No se cierra, digamos. Vos podés decir, che, ya elevamos la causa a juicio, pero en ese interín seguir produciendo pruebas, no puedes seguir produciendo pruebas, bien. Pero como el juicio, el debate oral todavía no se llevó a cabo, vos todavía tenés que proteger esa prueba, que en donde va a ser efectivamente rendida va a ser en debate oral. Entonces se sigue cautelando y se puede seguir solicitando prórroga de la medida de coerción. Perfecto. ¿Qué pena puede enfrentar Luna Agüero? Conforme a la imputación, la pena prevista por el Código es la de una condena de prisión perpetua. Bien, lo que no significa que vaya a estar de por vida en la cárcel, ¿o sí? Prisión, ¿viste cómo es? Sí, bueno. Ahí estamos, prisión perpetua, cadena perpetua, 25 años. Bueno. Sí, no significan. Claro. Sí, 35 puede ser. Es medio dicotómico el término. Además, y también sería bastante arriesgado inclusive decir no, va a cumplir tanto tiempo, porque en realidad todo depende de circunstancias y porque sería también apresurado hablar de una condena estando en un hecho, no hace un mes que ocurrió. ¿Sí? Entonces tenemos que también ser cautelosos en ese sentido, de decir, ok, nosotros tenemos ahora una imputación provisoria con una evidencia que la sustenta, se sigue investigando, pero yo no te puedo decir, la van a condenar porque no lo sabemos y sería hasta irresponsable. Es absolutamente entendible, y entiendo también que hay casos donde la presión social también entra a tener un papel muy importante. ¿Y qué pasa? La gente, vos viste cómo es, la gente quiere sangre. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien le hizo a alguien, a una persona de mi entorno, bueno, yo quiero lo mismo para esa persona de mi entorno. No sé si está bien o está mal, pero vivimos en un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho dice que todos somos
inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que alguien algún día lo modifique, el Estado de Derecho dice eso. Y ustedes deben garantizar, a pesar de ser la acusación, deben garantizar ese derecho de la otra parte, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso todos los procesos se llevan adelante también respetando los derechos y las garantías del imputado, de la persona investigada, porque no serían aparte procedimientos legítimos si no se hiciera de esa manera. Pero vuelvo a reiterar, cuando se habla o cuando interviene la presión social, entonces ¿qué empiezan a decir? No, porque los jueces no hacen, porque los fiscales no hacen. Y por ahí nosotros, que somos un medio o un intermediario, tratamos de explicar esto. Pues también la ligamos, ¿viste? Porque por ahí te dicen, no, ustedes porque son amigotes. No, porque hay un procedimiento a seguir. Digo, sí. No estamos en la ley del lejano oeste donde sacábamos la 44 y el primero, el más rápido, listo. Sí, no, es un procedimiento y como te digo, que siempre se tiene que atener a las garantías procesales. Pero que además si vos no lo seguís, no, por eso es perjudicial para tu propia investigación. Digo, absolutamente. Se te cae la investigación. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Hemos hablado con un fiscal otro y decir, che, mira, puedo hablar. O la otra parte tome esto y me tire abajo una causa. Así absolutamente. Que es absolutamente entendible. Y el otro hecho de la mamá y la hija, ese ya está elevado a juicio, ¿no? Sí, ese fue elevado a juicio. Esa audiencia se celebró hace una semana. Claro, una semana. Sí. Esa audiencia se celebró, sí, hace una semana y media. Bien. Por ahí un poco resaltar, o en base a lo que venían hablando con la doctora Milstein, en relación a esta cuestión del juego social dentro de una investigación, me parece que sí está bueno resaltar de que, además de que se entiende lo que es la presión social, o entendemos cuando nos referimos al término, pero la justicia también de eso se encuentra al margen, justamente porque se respetan procesos y procedimientos en los cuales, si bien existe o se reconoce esta presión social, pero en realidad la justicia no se atiene a la misma, sino que se respetan derechos, garantías, justamente como se hizo mención, pero asimismo nos atenemos a la investigación, nos atenemos a lo que en esta etapa se investigó y lo que posiblemente o no se eleve, y lo mismo pasa en una segunda instancia o en la instancia de juicio, debate oral, lo mismo, exactamente lo mismo. Si bien se entiende esto, sería la presión social, pero ellos se atienen, en otra instancia me refiero a ellos porque no somos los que intervenimos nosotras, al menos por ahora, ellos también se atienen a derecho. Entonces, eso me parece que es importante resaltar ante la sociedad, ya que se hizo mención un poco. Claro. Bueno, y un tema que me parece interesante también destacar, y creo que lo charlábamos el otro día con el doctor Estrada, si no me equivoco, es esta cuestión del nuevo sistema que te permite que el mismo fiscal que instruye en la causa después sea el fiscal de juicio. Me parece que está bueno porque te permite a vos, como instructor de la causa, defender ante el tribunal eso que vos, por convicción y por investigación, tenés fundado para decir, pido tal cosa, ¿no? Sí, de hecho, en el marco de este sistema acusatorio, en otras provincias existen los fiscales de causa. Nosotros todavía estábamos divididos en fiscales de instrucción, fiscalías de juicio, pero ahora con esta modificación, el fiscal de instrucción inicia la investigación y va a ser el que va a estar durante absolutamente todo el proceso, incluido el debate oral. Justamente, si se implementa en otras provincias es porque ha funcionado. Y eso es en relación a que también tenés mucho más fresca, mucho más en tu cabeza, cuáles son las circunstancias de ese hecho que investigaste y por el cual lo tenés vívido, porque lo tenés vívido, lo has instruido. ¿Qué significa instruir? Llevar adelante, ¿no? La instrucción significa precisamente eso, llevar adelante la investigación, defenderla, buscar la prueba, producirla, investigar, porque el fiscal no deja de ser un investigador, que con la ayuda de la fuerza pública, que es la policía, y la autorización del juez de garantía, que es el que mira todo y te dice, che, guarda que te estás yendo, frenate acá porque estás vulnerando un derecho, para que no se piense que esto es de un solo lado. Que los fiscales pueden hacer cualquier cosa. No, de ninguna manera. Es más, nosotros, si bien somos los que de algún modo dirigimos la investigación, por supuesto. Para realizar determinados actos tenemos que solicitar la autorización al juez y esa solicitud se hace de manera contradictoria en una audiencia. Por supuesto, donde la otra parte dice no. La querella puede adherirse, puede pedir algo más, puede decir no estoy de acuerdo y acá no, y la defensa defiende su parte. Y ahí el juez es donde toma una decisión y muchas veces no se hacen acuerdos entre defensa, fiscalía, querella y demás. Pero el juez sí, por supuesto, que tiene una intervención en donde muchas veces llegamos a un punto en que hay que solicitar, se autorice realizar tal acto. Claro, está bueno.
Bueno, me parece bueno que podamos explicarle un poco a la gente en el marco de causas que tienen, insisto, trascendencia social como esta, porque digo, vos tenés miles de causas dando vuelta en la Fiscalía, pero hay causas que generan esta movilización social por todo lo que significan, ¿no? Porque acá estamos hablando de una vida, Sí. pero también estamos hablando de una vida del otro lado, de una vida que puede quedar marcada para siempre por lo que pasó, por lo que sucedió, por un momento de locura, por un momento de inconsciencia, por lo que sea, pero que indudablemente hay dos vidas que están, una que lamentablemente ya no está, pero digo que la otra que va a quedar marcada, y además familias. Entonces, cuando hay todo esto, hay que tener mucha cautela. Muchas veces a nosotros nos mandan mensajes, nos piden, ustedes tienen que decir, no, nosotros lo que podemos decir es lo que recopilamos de la justicia, lo que recopilamos de la defensa. En un rato vamos a estar hablando con el doctor Diego González, que defiende a Luna Agüero. ¿Por qué? Porque nosotros somos un motor para llevar la información a la gente, quien sacará sus conclusiones, lo que no implica que esto esté bien lo que haces vos o esté mal lo que hace la defensa o viceversa. Lo que hace la Fiscalía está bien. Claro, por eso digo, no, lo tengo claro, pero digo, porque, insisto, para la familia de la víctima es poco y para la familia del supuesto victimario es un montón. Entonces, ahí es donde tiene que existir el equilibrio. No me pongo del lado de ninguno, No, digo, por supuesto. simplemente lo que trato de hacer es informar. Así que gracias, chicas, por recibirnos, No, gracias a vos, por muchas gracias. dedicarle el tiempo y por contarnos esto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bárbaro, chicos, nosotros vamos cerrando desde acá. Si quieren, ¿qué hora es ya? 9:43. Los dejo que hagamos estado del tiempo, todo esto, Fran, y en un ratito, desde Morrison, estaremos charlando con el doctor Diego González y más hacia el cierre, como hoy es viernes, poquito de la movida del fin de semana, se viene Pre-Calle Angosta Rock, así que vamos a estar, o continúa el Pre-Calle Angosta Rock, así que vamos a estar contándoles un poco de eso también. Eso estaba viendo, Javi. Estaba viendo las bandas que se vienen. Es muy posible que Perfecto, vaya a disfrutarlo. Sí. Cuando Bueno, venga el muy Calle bien, me Angosta, parece que vaya a bárbaro. verlo. Aproveche. Obvio. Aproveche. Que sí. Bueno, Javi, nos vemos en Francisquito. unos minutitos. Hasta luego.